y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Nuestra lectura bíblica el día de hoy la leyó nuestra hermana María en Segunda de Corintios, capítulo 5. Y dice en el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. El inmaculado Hijo de Dios transitó en esta vida como un ser humano, como nosotros. La Biblia dice en Gálatas 4:4, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Cuál ley? Pues la ley de la herencia en la cual todos nosotros nacemos, bajo la ley de la naturaleza humana, pero dice para que redimiese, versículo 5, a los que estaban bajo la ley, a fin de que todos recibiésemos la adopción de hijos. Cristo nació bajo la ley del pecado, en un mundo de pecado. Traía en él la debilidad de 4,000 años de pecado sobre su naturaleza física, nacido de mujer. El Espíritu Santo recibió su naturaleza divina. Él era el Dios hecho hombre. No tuvo padre humano, sino que la Biblia dice que fue engendrado por el Espíritu Santo. La naturaleza divina la recibe del que engendró en el vientre de María ese santo ser. Por eso, en Lucas, en el capítulo 1, hablando acerca de la anunciación a la Virgen María, dice en Lucas capítulo 1, versículo 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús.
En el idioma arameo, al igual que en el idioma hebreo, no existe la pronunciación J, sino que se pronuncia como Ye. El nombre de Jesús era Yeshua, que en hebreo quiere decir Ye de Jehová, de Jehová, y Shua o Shua de Salvador. Jehová es Salvador. Pero sigue diciendo, versículo 32, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo puede ser hecho esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Desde el momento de su concepción en el vientre de la Virgen María, el Espíritu Santo le da la vida, cosa que humanamente es imposible porque se necesita la unión de un hombre y una mujer para concebir. Pero aquí el Espíritu Santo coloca la vida porque Él es el que da la vida, pero se llama de ese bebé que va a concebir en su vientre y que va a nacer de María el santo ser que nacerá de ti. Desde que fue concebido, Jesucristo era un santo ser. Por eso el texto que fue nuestra lectura bíblica dice, al que no conoció pecado. No solamente en su nacimiento fue santo. Durante toda su vida, los 33 años y medio que caminó por los caminos polvorientos de Judea, los 33 años y medio que vivió en esta tierra, nunca jamás cedió a la tentación. Aunque era un hombre de carne y huesos como nosotros, humanamente hablando, llevaba nuestra naturaleza. El apóstol Pablo lo describe de esta manera en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Y aquí nos habla acerca de esa ley bajo la cual Cristo nació al nacer de mujer. Dice en el versículo 2, hay una contraposición entre la ley del Espíritu de vida, que fue lo que Cristo recibió, y la ley del pecado y de la muerte. Versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Fíjense
¿qué tipo de naturaleza humana tuvo Cristo? Él vino en semejanza de carne, eso se refiere a su naturaleza humana, carne de pecado, es decir, carne pecaminosa, porque heredó de María su naturaleza física, su cuerpo. Y traía la debilidad de 4,000 años de pecado que se heredaba de generación en generación. Debilidad, dije, de pecado, pero nunca jamás pecó, porque el pecado implica una decisión consciente de la mente. Es decir, para que alguien peque, tiene que ceder a la tentación. Tiene que escoger hacer aquello que sabe que es malo. En un momento lo vamos a leer. Pero aquí dice que Cristo vino en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, en la misma naturaleza física que nosotros tenemos. Él condenó al pecado en la carne. ¿Y cómo lo condenó? El pecado no tuvo dominio sobre él. Mostró que no por ser de naturaleza humana pecaminosa, estamos obligados a ceder a la tentación. Él nunca cedió. Y por eso dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay muchas personas que piensan que Jesús no pecó porque Él era totalmente diferente a nosotros. Él fue concebido del Espíritu Santo. Nosotros somos concebidos de carne, de voluntad de varón. Y sí es cierto que en ese sentido Jesús era único. No ha habido otra persona en este mundo que haya sido como Jesús. Pero en lo que respecta a su naturaleza humana, física, que heredó de María, por eso leímos, nacido de mujer, nacido bajo la ley del pecado. Pero no pecó, porque el pecado es consentimiento a hacer lo malo. Es decidir. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Santiago 4:17, es pecado. Y Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4, Primera de Juan, esa es la definición bíblica de pecado. Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que cuando una persona peca, está traspasando, infringiendo la ley. Siempre que tenga conocimiento de esa ley, tiene que haber intención, tiene que haber decisión de la mente. Y Cristo nunca jamás tomó la decisión de ir en contra de la ley de Dios, de ir en contra de la voluntad de su Padre. Por eso no pecó al que no conoció pecado. Hay cantidad de versículos que nos hablan acerca de la impecabilidad de Cristo. Pero entiendan que la palabra impecabilidad no se refiere a que no
podía pecar. Aún Adán, con una naturaleza humana perfecta, salida de las manos del Creador, que no tenía debilidad ni tendencia hacia lo malo, Adán y Eva pecaron. Entonces, aún teniendo una naturaleza perfecta, se puede pecar, porque el pecado es ceder, consentir a desobedecer. Y Cristo nunca tomó ni una sola decisión para ir en contra de la voluntad de su Padre. Por eso nunca jamás pecó. En Hebreos, en el capítulo 4, Hebreos 4, dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, al igual que nosotros, pero sin pecado. Otra vez, sin pecado. Y pecado es transgresión de la ley. Él nunca escogió ceder a la tentación. Fue tentado, dice aquí, y fue tentado en todo a nuestra semejanza, como nosotros somos tentados, pero nunca cedió a la tentación. Bueno, la primera parte de nuestra lectura bíblica dice, al que no conoció pecado. Pero el mismo versículo sigue diciendo, por nosotros, y estamos en 2 de Corintios 5:21. Ese es nuestro texto. Al que no conoció pecado. 2 de Corintios 5:21. Por nosotros. ¿Y cómo dice? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otra vez, al que no conoció pecado, jamás cometió un acto pecaminoso. Pero ¿cómo entonces dice lo hizo pecado? ¿Quién lo hizo pecado? Si Jesús nunca jamás pecó porque no conoció pecado, la próxima frase parece contradecir eso, porque dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Por nosotros, sí, por nosotros. Lo hizo pecado. ¿Quién fue el que hizo a Jesús pecador? No dice por nosotros se hizo pecado. Si hubiera sido él mismo, diría por nosotros se hizo pecado. Pero aquí dice por nosotros lo hizo pecado. Vamos al libro de Isaías. El libro de Isaías se conoce como el quinto evangelio. Hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que cuentan la historia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el libro de Isaías trae tantas profecías sobre el Mesías que casi relata completamente la vida de Cristo.
750 años antes que Cristo naciera. Porque Isaías escribió el libro que lleva su nombre 750 años antes del nacimiento de Cristo. Y aquí vamos a leer lo que dice sobre Cristo y vamos a ver quién fue que lo hizo pecado. Isaías capítulo 53. Comienza diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Cuando Cristo, porque este es una profecía del Mesías, cuando Cristo tomó la naturaleza humana, no tomó un cuerpo físico apuesto, atractivo, para que lo admiraran por sus ojos azules. Y perdonen que les destruya la imagen que algunos se han formado sobre Jesús en su mente. Casi todas las figuras o pinturas de Cristo lo pintan un hombre blanco, con ojos azules, con cabellera hasta sus hombros. I'm sorry. Lo siento, pero no se miraba así Jesús. Aquí el profeta Isaías dice: no hay parecer en él, no era bien parecido. Tampoco dice que era horrible. Era un hombre común, como un judío de su época. No se distinguía de los demás por su parecer físico. Y si ustedes saben cómo se miran los judíos, hoy en día pues hay judíos de todas partes del mundo que se han mezclado con todas las razas, y en Israel pues hay judíos de todos los colores, hasta hay judíos negros. Sí, totalmente negros como africanos, y son judíos, porque la raza judía se mezcló a lo largo de los siglos. Tienen 2000 años de no haber, casi 2000 años de no haber tenido nación, tierra. Entonces vivían en todos los países y acá se mezclaron. Pero en la época de Cristo, los judíos eran semitas, descendientes de Sem, y eran de tez no oscura como los camitas, los descendientes de Sem, pero eran de tez bronceada. Es decir, no blancos ni negros, sino intermedio. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, dice, mas sin atractivo físico para que le deseemos. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Le llama varón de dolores, experimentado en quebranto. Y hoy vamos a hablar un poquito de los dolores y el quebranto
que quebrantó la vida de nuestro Señor. Experimentado en quebranto. Es decir, no una vez. Tenía experiencia en lo que era ser quebrantado. Escondimos de él su rostro. Le dimos vuelta a la cara. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Fue menospreciado, dice el profeta Isaías, y no lo estimamos. Recuerden que esto lo escribió 750 años antes de que Cristo naciera, pero ya estaba escrito cómo iba a ser tratado. No iba a ser estimado por los propios suyos. Iban a volver el rostro y se iban a burlar, lo iban a menospreciar, no iba a ser estimado. Versículo 4. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahora vamos a entender en un momentito que lo que sufrió Cristo era lo que a nosotros nos tocaba sufrir. Él vicariamente quiere decir tomando nuestro lugar, padeció lo que tú y yo merecemos padecer. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando él pendía de la cruz, sus congéneres, sus propios paisanos de él, se burlaban de él y decían, si es el Hijo de Dios, que baje de la cruz, a ver. ¿Por qué Dios no lo ayuda? Si Él es bueno, ¿por qué está pasando esto? Todo eso es porque Él es malo. Dios lo está azotando, Dios lo está hiriendo, Dios lo está batiendo. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones. Molido, ¿saben lo que quiere decir molido? Ahora lo vamos a ver más gráficamente. Cómo fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él para que nosotros pudiéramos tener paz y salvación. Él pagó el castigo que a nosotros nos tocaba. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Aquí está describiendo la naturaleza humana pecadora, que en lugar de resistir la tentación, como lo hizo Cristo, se apartó de su camino. Es decir, escogieron el camino malo, cosa que Cristo nunca hizo. Pero dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién
hizo a Jesús pecado? Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No nomás el de una persona, sino el de toda la humanidad que se había rebelado contra Dios. Cristo muere en la cruz del Calvario, cargando el pecado de todos nosotros. Si nos ponemos a pensar en los pecados de la humanidad y Cristo pagando el pecado de todos, Él muere como el peor de los pecadores. En un momento vamos a seguir leyendo el quinto evangelio, la vida de Jesús o su pasión, en el libro de Isaías. Pero quiero que ustedes noten cómo Jesús mismo describe lo que a él le pasó. Aquí dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús habla sobre su muerte a Nicodemo y miren cómo él se describe a sí mismo. Esto es casi increíble cuando uno lee esto. Son palabras del Señor Jesús. Dice el versículo 14, Jesús hablando a Nicodemo de Juan 3. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús se compara a sí mismo al ser levantado en la cruz como una serpiente. Ustedes conocen la historia. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios vez tras vez, blasfemaron, culparon a Dios, maldijeron a Dios. Y no una vez, montón de veces. Y le dijeron a Moisés, mejor morirse en este desierto, mejor nos hubieras dejado allá en Egipto, donde eran esclavos, que venir aquí. Preferimos morir aquí. Ya, quítanos la vida. Eso es desafiar los propósitos de Dios. No voy a leer la historia, pero está en el libro de Números. Lo que Dios hizo fue, ¿eso es lo que ustedes quieren? No queremos saber ni de Dios, ni de ti, ni de Aarón, ni de nadie. Mejor nos vamos a regresar a Egipto. ¿De verdad eso es lo que ustedes quieren? Después de haber visto los milagros que Dios había hecho, después de haber visto las plagas que habían caído en Egipto sobre los egipcios y ellos que fueron librados, después de ver que ya eran hombre muerto cuando los egipcios venían persiguiéndolos detrás y no tenían para dónde escapar y Dios abrió el mar delante de ellos, las maravillas que Dios hizo y ahora estaban diciendo, nos volvemos de vuelta a Egipto. Imagínense. Qué afrenta contra Dios que los había librado. Qué afrenta. Qué ataque directo contra Dios. ¿Saben lo que Dios dice? Bueno, si ustedes deciden regresar a Egipto, no se los voy a impedir, pero se van solos.
yo no voy con ustedes. Literalmente, eso es lo que Dios dice. Vayan, pero no va mi presencia con ustedes. Y la Biblia dice que tan pronto como ellos tomaron esa decisión, y eso fue, fíjense qué tremendo. Eso fue todavía después de 40 años de haber estado dando vuelta en el desierto. Dios dice, los dejo solos, retiro mi mano. Por 40 años Dios los había protegido. El desierto está lleno de serpientes venenosas. Y nunca en 40 años ni uno había sido picado por una serpiente venenosa. Las que polulan allá en el desierto se llaman serpientes ardientes. Son peor que la cascabel. Peor. Porque son más venenosas, más fatales y más rápido se muere la gente. La serpiente de cascabel pica y si no se lo atiende puede morir. Pero normalmente no se mueren de la picadura de una serpiente de cascabel. Pero la serpiente ardiente ardía cuando picaba y seguía ardiendo y subía el ardor por el torrente sanguíneo. Y cuando el veneno llegaba al corazón, la persona se moría. Paraba el corazón, quemando por dentro como si fuera fuego, terrible. Y la Biblia dice que al quitar Dios su protección de ellos, las serpientes comenzaron a picar. No una ni dos personas. Dice que no había una carpa, una tienda en el campamento de los israelitas en la cual no hubiera alguien que hubiera sido picado. Salieron las serpientes que Dios las había mantenido a raya. Ahora, sin la protección de Dios, las serpientes subieron y comenzaron a picar. Fue terrible, la gente comenzó a morir y murió mucha gente. No había nada que podían hacer, no tenían antídoto. Y ahora la gente comienza a rogarle a Moisés. Ahora sí, arrepentidos. Y comienzan a rogarle que por favor interceda por nosotros. Ahora sí están arrepentidos de todo lo que han hablado contra Dios. Y Dios le dice a Moisés, levanta, hazte una serpiente de bronce. Ponla en un asta, en un palo, levantada en alto. Y todos los que miren la serpiente van a ser sanados. Les pregunto a ustedes, ¿es lógico que por mirar a un palo con una serpiente de bronce la gente se pueda salvar? ¿Se pueda sanar? No. No había ningún poder ni en el palo ni en la serpiente para sanar a las personas. Y sin embargo, Dios le dijo a Moisés, levanta una serpiente, cuélgala en un palo, y todo el que mire será sano. Había que tener fe en la palabra de Dios, no en la serpiente. La serpiente no tenía poder para sanar, ni el palo tampoco. Había que tener fe en la serpiente.
que representaba a Cristo, porque Él es el único que puede sanar. Dios toma el símbolo de lo que les está causando la muerte y lo hace símbolo de vida. La serpiente era lo que los estaba matando y ahora Dios lo transforma en símbolo de sanamiento, de liberación. Así Cristo, dijo Él, como el Hijo del Hombre, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando Cristo muere, colgado de un palo en alto, Él es inocente, no conoció pecado, pero por nosotros Dios lo hizo pecado. La serpiente es símbolo de pecado desde el comienzo, desde la serpiente en el Edén. De ahí entró el pecado en este mundo y es el símbolo del pecado, el símbolo de la muerte, de la destrucción. Y así Cristo muere como serpiente, como el peor de los pecadores, el símbolo del diablo, porque la serpiente es el símbolo de Satanás. ¿Cómo Jesús puede compararse a la serpiente? Nosotros pensamos en Cristo como el cordero que fue sacrificado, el cordero inocente. Es más bonito pensar así, pero Jesús nos dice, pongan su vista en la serpiente. Porque cuando Él carga nuestros pecados, Él muere como pecador. Por nosotros lo hizo pecado. No solamente dice que cargó nuestros pecados, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Voy a compartir con ustedes esta cita del libro El deseado de todas las gentes. Me voy a poner aquí en la deseado de todas las gentes, en la página 16. Deseado, página 16. Citando el texto que acabamos de leer en Isaías 53, dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y entonces dice la mensajera del Señor, Cristo fue tratado como nosotros merecemos. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él se merece. Qué tremendo. Qué cambio. Qué sustituto. Él toma nuestro lugar. Y ahora nosotros podemos ser tratados como Él se merece. ¿Y cómo se merece Cristo ser tratado? No solamente porque es Dios, el Hijo de Dios, sino porque nunca jamás cometió pecado. Él fue tratado como nosotros, pecadores, merecemos ser tratados a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado. Aquí me dio el hermano para que yo pueda ir señalando. Fue condenado por nuestros pecados.
en los que no había participado. Lo que hemos venido estudiando desde que iniciamos hoy. Fue condenado por nuestros pecados en los cuales no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia en la cual no habíamos participado, porque no hay justo ni siquiera uno. Pero la justicia perfecta de Cristo, que nunca pecó, nos la pone a nuestra cuenta. Y por eso podemos ser tratados como si nunca hubiéramos pecado, como justos. Para que por su justicia, ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a ver un poquito cómo fue que Cristo fue tratado. Cristo fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Vamos a ver un poquito cómo Cristo fue tratado. Voy a hacer un recuento rápido. La última noche, la cena con sus discípulos en el aposento alto. Comenzó su agonía mental. Comenzó su tristeza. Cuando llega a pasar esa última noche con sus discípulos, los encuentra peleándose entre ellos. Le amargó su alma. Finalmente se despoja, se coloca una toalla y les va a lavar los pies a sus discípulos para ver si de alguna manera podía lograr que esos sentimientos que tenían los unos a los otros se quitaran. Luego, sentado a la mesa, revela: hay uno de ustedes que me va a entregar. Jesús sabía todas las cosas. ¿Qué angustia le debe haber causado cuando le lavaba los pies a cada uno de sus discípulos? La reacción de Judas, porque él le lavó los pies a Judas. Pedro al principio dijo: no, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dijo: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro dijo: Señor, entonces no solo mis pies, sino también mis manos, mi cuerpo, mi cabeza, todo. Y Jesús dijo: los que están limpios no necesitan sino que se les lave los pies. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién era el que lo iba a entregar. Y Jesús le lava los pies a Judas. Y ustedes conocen la historia. Hubo un momento que Judas, enternecido por el amor de Cristo, la manera como lo trató, cómo lo miró a sus ojos, porque lo tenía aquí cerquita. Jesús estaba hincado frente a él. El amor de Cristo brotaba a raudales, como si fuera una
una catarata sobre este hombre que estaba luchando con su conciencia de lo que estaba por hacer. Y hubo un momento en que Judas casi se arrepiente y confiesa todo. No voy a contar la historia de Judas, solamente piensen cómo se habrá sentido Jesús cuando después de hacer todo lo posible por rescatar a este discípulo amado, porque dice que él lo amó hasta el mismo fin, no dejó de amarlo a pesar de lo que sabía de él. Y cuando Jesús vio que él rechazaba el ofrecimiento de lavarle el alma, la conciencia, así como le lavaba los pies, el dolor de Cristo se acrecentó, porque estaba perdiendo uno de sus dos. Y allí Judas cruzó la línea de no retorno. Se levantó de la mesa y de la mesa de la Santa Cena se fue a cerrar el trato de las 30 monedas de plata. Y Jesús, cuando lo vio levantarse e ir, después de que ya le había revelado que él sabía quién era, porque dijo: el que mete conmigo el pan y moja el pan en el plato, ese es el que me va a entregar. Y cuando Judas se vio descubierto, se levantó. Y Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo presto. Qué triste. Se le desgarró el corazón a Jesús. Lo miró cómo se retiraba. Y sabía que se iba para siempre. Es el dolor que uno siente cuando se muere un ser querido que nunca quiso aceptar al Señor. Así como Judas, que no lo aceptó hasta en el último momento. Pero el dolor era más grande porque él era el Hijo de Dios, el que le iba a dar la vida eterna, el que iba a entregar su vida en unas horas más por limpiarlo a él, si tan solo hubiera aceptado el ofrecimiento de salvación. Y al retirarse, Jesús sabe que es la última vez que lo ve y que Judas se pierde para siempre. Imagínense el dolor del corazón de Cristo. No solo por ese discípulo representa a todos aquellos que le hemos aceptado, que le hemos conocido, que le hemos servido. No digamos ahora del mundo que nunca aceptó al Señor, sino de aquellos que profesamos ser sus discípulos y finalmente lo traicionamos. Ese es el dolor del Señor Jesús. Y ahí comienza su sufrimiento, aún en la mesa. Fíjense que cuando Él se levanta, vayan al Evangelio, a cualquiera, el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas, todos lo cuentan. Si vamos al de Marcos, a ver si es el que yo marqué o si es el de Mateo. Sí, Marcos. Pedro, sentado a la mesa, promete que él no va a negar al Señor. Marcos capítulo 14, versículo. Vamos a comenzar desde el versículo 21. A la verdad, el Hijo del Hombre va a la muerte, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado.
Bueno le hubiera a ese hombre no haber nacido, bueno le hubiera sido no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan, bendijo, lo partió, les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberán más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que hoy, tú, Pedro, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los demás decían lo mismo. Siempre hablamos de la negación de Pedro, pero todos los demás hicieron lo mismo, ¿verdad? Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Aquí viene la tristeza extrema y la angustia de Cristo. Y les dijo, versículo 34, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. En ese momento, desde que él instituye la cena, tomando esos emblemas del pan sin levadura y del vino, comienza a ser nuestro sustituto. Esto es mi carne, esto es mi sangre. Bebed de ella todos. Y desde ese momento comienzan a descargarse sobre él los pecados de la humanidad perdida. Desde el comienzo. El pecado de Caín les puesto arriba de él. Pero aún antes que Caín, el pecado de Eva y de Adán le son colocados sobre él. Y en esas horas que siguen en el aposento alto, cada vez más se va cargando el pecado de todos. Por eso ya cuando sale al Getsemaní dice, mi alma está muy triste hasta la misma muerte. Voy a tener que ir más rápido porque ni voy a llegar a la cruz. Estoy todavía en el Getsemaní. Ahí viene que los discípulos en vez de orar con él, se durmieron. Otra bofetada a Cristo. Le suplica, por favor. Jesús toda su vida había orado por los demás. Y ahora pide que le acompañen a orar. Y los encuentra dormidos. Levantaos, vámonos, les dice al final. Versículo 42. Y aquí se acerca el que me entrega. Y luego hablando aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas
y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, los dirigentes del pueblo escogido. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Vino pues, se acercó a él y le dijo: maestro, maestro, y lo besó. Y entonces ellos le echaron la mano y le prendieron. Pero antes de ir a lo que viene después, ¿cómo es tratado Jesús de ahí en adelante? Como un animal, con palos, con espadas, atado como un criminal. Pero antes de eso hay algo que no lo cuenta ni Marcos ni Mateo, pero lo cuenta Lucas. Si vamos a Lucas ahora, en el capítulo 22, volvemos un poquito atrás en la historia cuando Jesús está orando en el Getsemaní. Y dice el versículo 44: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de su tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y mientras aún hablaba fue cuando vino la turba. Así que justo antes de que Judas y la turba vinieran, Jesús está orando en el Getsemaní. El peso de los pecados del mundo son tan grandes, conociendo él la santidad de Dios, que a Dios le repugna todo lo que es el pecado. Y sabiendo que él ahora es pecador, le pide: Dios mío, si es posible, pase de mí esta hora. No de morir, si él sabía desde el comienzo que había venido para dar su vida en rescate, pero sentía la aflicción de sentirse separado de su Padre. Fue terrible esa sensación. Y dice que literalmente estaba en agonía y oraba más intensamente. Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, no era uno de los 12 apóstoles. Se lo conoce como el médico amado, porque era médico. Y es el único que cuenta esta partecita. Como médico, él cuenta que Jesús estaba sufriendo una agonía tan grande que estaba sudando grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En idioma médico, esto se llama hematidrosis. Hematidrosis es un fenómeno que se da cuando la agonía, el dolor es tan y tan intenso, sube la presión arterial altísimo, está a punto de morir la persona de un ataque al corazón. No se han visto muchos casos de hematidrosis en la historia, pero allí tengo en mi computadora algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, soldados que iban a ser fusilados y estaban frente al batallón de fusilamiento, la tensión de saber que en un momentito más iban a morir y les estaban apuntando, dice que sudaban profusamente, comenzaron a sudar, y el sudor era hematidrosis, es decir, las venitas más pequeñas, las capilares, por la tremenda tensión, la fuerza
de la presión de la sangre hace que se revienten los capilares y se mezcla la sangre con el sudor. Y ese sudar parecen gotas de sangre, son sangre mezclada con sudor. Eso pasa segundos antes de que la persona muera. Es más, si no los fusilaban, podían morir de un ataque al corazón, de tan grande que era la tensión. Terrible saber que en unos segundos más vas a caer muerto, te van a fusilar. También se ha dado en otros casos de personas con intenso dolor, no físico, sino dolor mental, que en los últimos momentos de su vida comienzan a sudar sangre. Muy raros casos, pero se han dado y están registrados en la ciencia médica. Casi siempre en el último minuto antes de morir se le revientan los capilares a las personas que están bajo una tremenda tensión mental, emocional. Y Jesús estaba agonizando en el Getsemaní. Él va a morir al día siguiente, eso fue el jueves por la noche. Él va a morir el viernes por la tarde, a las 3 de la tarde. Pero ya desde la noche anterior está agonizando. Y Lucas, que es médico, escoge muy bien la palabra. Es una palabra médica. Lo que sucede justo antes que una persona muere es agonizar. Y en el caso de Jesús se dio con hematidrosis. Si Jesús no es fortalecido físicamente por un ángel que es enviado del cielo, eso está en el versículo 43, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Si el ángel del cielo no le da fortaleza a ese cuerpo físico, cualquier otro ser humano en la situación de Cristo, ahí mismo se hubiera muerto. Pero se tenía que cumplir la escritura que iba a ser levantado como la serpiente, que iban a ser horadadas sus manos y sus pies. Todo eso se tenía que cumplir. El ángel lo fortalece. No le quita la copa que él suplica, si es posible, Padre, quita de mí esta copa, sino que lo fortalece físicamente para soportar la angustia que todavía tiene que pasar. Entendemos, y lo digo en forma respetuosa, si Jesús hubiera estado, no, con las manos horadadas, los pies traspasados, la corona de espinas, los golpes, colgado en una cruz, si hubiera estado sentado en un sillón acolchado, se hubiera muerto igual. Porque no fue la crucifixión ni el dolor físico lo que le causó la muerte. Se estaba muriendo el día anterior, agonizando del tremendo dolor, el peso de los pecados de toda la humanidad. Rápidamente, vamos a ver un poquito más y esta tarde vamos a continuar. Voy a volver a presentar ahora algunas cosas. Me voy a tener que saltear parte de la historia. Jesús es apresado, es llevado ante los miembros del Sanedrín, los ancianos primero. Allí traen falsos testigos, lo condenan a muerte, pero no tienen el poder de quitarle la vida porque los romanos son los que tienen ese poder. Por eso eventualmente es llevado ante Herodes y es llevado finalmente ante Poncio Pilato,
que tenía el poder de dar la orden para que lo matara. Pero estando siendo juzgado en la casa del sumo sacerdote, otro golpe fuerte le viene a Jesús. Todos estos son dolores internos del alma, no tanto el dolor físico. Fue en el patio del sumo sacerdote donde lo azotaron por primera vez. Saben que en las excavaciones de Jerusalén se encontró la casa de Caifás. Yo he ido muchas veces a Jerusalén y las primeras veces que fui todavía no se había encontrado la casa de Caifás. Pero en una de las últimas veces que fui nos llevaron a visitar la casa de Caifás. Y todavía está en la excavación, estaba bajo tierra, en las piedras de la pared está el grillete de hierro todo herrumbrado, pero todavía clavado en la pared donde Cristo fue atado para ser azotado. Y cada vez que vamos a Jerusalén siguen excavando allá y siguen encontrando nuevas cosas. Ahora que ya tengo algunos años de no ir, estoy deseoso de ir porque ha habido una cantidad de descubrimientos más que se han hecho. Encontraron en el pretorio donde Jesús fue llevado, donde le pusieron el manto de grana y la corona de espina, dice que los soldados echaron suerte. ¿Se acuerdan? En el piso del pretorio, que es de piedra, encontraron dibujado, o sea, carved, ¿cómo se dice? Sí, cincelado en el piso del pretorio, el juego con el cual se usaban dados para que los soldados jugaran. Y dice que tomaron dados y los tiraron la suerte. Y ahí encontraron eso en el pretorio. Se puede ver hasta el día de hoy. Muchos descubrimientos que confirman la historia del Evangelio. Pero Jesús fue flagelado 3 veces. 3 veces. En la casa de Caifás, en el pretorio y antes de ser que se le cargara la cruz. Hablemos un poquito de la flagelación. Miren, ahí pueden ver los azotes. El azote romano se llamaba el flagelo o el flagrum romanos. Era lo que se usaba para flagelar. En la casa del sumo sacerdote no podían usar el flagelo. Solamente soldados romanos podían usar el flagelo. En la casa del sumo sacerdote primero fue azotado con varas su espalda. Pero ahora los romanos lo azotan con el flagelo. Se han encontrado dibujos de azotes donde los atan, pero con la espalda encorvada para poder darle más grande, más fuerte los azotes. Otros los ataban a un palo, como pueden ver allí. Y se tomaban turnos los 2 soldados para darle de un lado y del otro. Entonces los golpes venían de un lado y venían del otro. Pegaba uno, pegaba el otro. El azote romano, si ustedes lo ven aquí, era un palo al cual se le ataban varias tiras de cuero. Y esas tiras de cuero se les insertaban al final unas bolas con punzas de hierro, como espinas de hierro.
en la punta. Cuando golpeaban, eso se incrustaba en la piel y al sacar el rebenque venía pegado con pedazos de piel y de carne. A veces los flagelos, ahí pueden ver 3 clases o 4 clases distintas de flagelos. ¿Okay? Se les ataban pedazos de vidrio o se les ataban esas bolas de hierro como la que ven aquí, o también huesos de corderos se le ataban, esos huesos filosos, y con eso le daban, destrozaba la espalda. La ley romana no permitía que se le dieran más de 39 azotes. Decían ellos, no sea que se vaya a morir con los azotes, pero más de uno morían por los azotes, porque si ustedes sacan la cuenta, 39 azotes, y el populacho los iba contando en voz alta, gritando el número del azote. Pero si cada uno tenía 3 cuerdas de cuero con las punzas de hierro y con vidrios o con pedazos de hueso incrustados, cada azote eran 3. O sea que tiene que multiplicar 39 por 3. Eran más de 100 azotes. 117 si le daban el máximo de los azotes. Por eso la espalda de Cristo quedó triturada. Se incrustaban y arrancaban no solo la piel, sino la carne. A veces quedaban parte de la osamenta al descubierto. Se veían los huesos de la médula, de la columna vertebral. Así de horrible era eso. Y los ataban, como ya ustedes vieron, a un palo para que no se movieran. Recuerden, Cristo fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Eso que Él recibió es el castigo nuestro. Y por su llaga nosotros salimos libres, porque Él pagó lo que nosotros teníamos que pagar, el pecado. La corona de espinas que fue colocada sobre su cabeza. Hay en Israel una planta que se llama corona de espinas, así se llama la planta. Hasta el día de hoy fue la que fue usada para hacerle esa corona que tejieron y lo pusieron sobre su cabeza. Los que han visto la película de Mel Gibson, hay personas que no pueden verla en su totalidad. Cuando comienzan a azotarlo y le siguen dando y se ve cómo chorrea la sangre, hay personas que no soportan, tienen que sacar la vista porque uno no puede entender que haya una crueldad tan grande en el ser humano. Las espinas son largas, filosas, se lo coloca sobre la cabeza y penetran, incluso se la ponen, como ustedes vieron en la diapositiva anterior, y se la empujan para que se quede clavada en el cuero cabelludo. Y eso hace chorrear sangre por toda la cara. Después fue obligado a cargar su cruz. Jesús venía debilitado de todo lo que había sufrido la noche anterior, de la sangre que había perdido. No es que Jesús era un hombre débil, pero no soportó el peso de la cruz. Todos los dibujos que nosotros vemos de la cruz, pues vemos 2 palos cruzados. La cruz romana podían estar cruzados, pero a veces en forma de T, así como está aquí dibujado. La parte horizontal aquí la pueden ver, se llama el patíbulo.
ya sea que la pongan arriba o que la crucen un poco más abajo. Eso se llama el patíbulo. Y la parte vertical se llama el estipe. El estipe y el patíbulo, el que cruza. La cruz entera pesa más de 140 kilos. Nadie puede cargar la cruz así como lo pintan en los dibujos a Jesús cargando su cruz. Y todas esas representaciones que hacen en las procesiones para Semana Santa, eso no es como realmente fue. A Jesús le obligaron a cargar el patíbulo, no la cruz completa. Aquí para señalar. Sí, sí, no. Estaba buscando. Ok. Si ustedes notan, esta parte pesa 40 kilos. Y el estepe pesa 100 kilos. Lo que Jesús cargó fue el estepe, el patíbulo. El estepe ya estaba en el lugar de la crucifixión. Antes de la crucifixión se horadaba el hueco donde iba a caer la cruz. Normalmente lo mínimo que podía tener eran casi 1 metro de profundidad, porque había que levantar la cruz y para que quede parada, pues no podía ser poquito, sino se iba para un lado. Así que había que excavar profundamente para que la cruz no se viniera, y excavaban a lo menos 1 metro, a veces un poco más. Por eso era tan largo. Si ustedes notan aquí van los pies, pero todo esto se enterraba debajo para que la cruz tuviera estabilidad. La cruz se dice taurus en el idioma arameo, y taurus es el nombre de una letra también, la tau, que forma la T. De ahí viene nuestra T, del taurus. Entonces, Jesús no aguantó el peso de la cruz y obligaron a otro a llevarlo, a Simón Cireneo, Simón de Cirene, no porque Jesús fuera un hombre débil. Jesús había sido carpintero por casi 30 años de su vida, pero también los 3 años y medio de su ministerio caminaban de Galilea a Judea, por todas partes, de una ciudad a otra, todo a pie. Así que era una persona acostumbrada al ejercicio físico, pero lo debilitó la pérdida de sangre que tuvo desde la noche anterior y finalmente toda la sangre que perdió en el flagelamiento. Los 3 que fueron llevados cargaban su cruz, pero Jesús no soportó el peso de la cruz. Cuando uno ve la película de Mel Gibson sobre la pasión, realmente impresiona, pero se queda corta. Se queda corta. Aún las atrocidades que tratan de mostrar en esa película no describen los sufrimientos que Cristo pasó. Y esta tarde lo vamos a ver más en detalle en el tema de la tarde, cuando hemos de participar de la Santa Cena. Cuando llegan al lugar que se llama de la Calavera, el monte Calvario. Calvario viene de calavera, porque tenía la forma de una montaña de piedra caliza blanca con la forma de una calavera, 2 cavernas y la forma de la nariz. Yo le he sacado fotos muchas veces y la última, no la última vez, una vez anterior que fuimos, la parte de la roca que formaba la nariz
por el peso de la nieve, porque cae nieve en Jerusalén, finalmente se había caído y ahora lo que queda es como un hueco a donde estaba la nariz. Se parece más a la calavera todavía, porque ya no tiene la roca que formaba la nariz de la calavera. En ese lugar habían hecho los hoyos para levantar la cruz. La estepe o estipe, que es el palo vertical, ya estaba puesto en el lugar. Normalmente se les daba licor fuerte o se le daba vinagre mezclado con vino para que pudieran soportar el dolor que seguía. Jesús lo rechazó. Él no tomó el vinagre. Cuando lo acuestan, el palo está a lo largo, o sea, sobre la tierra. Le afirman el que es horizontal y entonces se extienden a los reos sobre la cruz. Recuerden que la espalda está toda lastimada y lacerada. Es un dolor tremendo colocarlo sobre esa madera áspera. No era lijadita, bonita. Estaba cortada en forma áspera, normalmente con hacha, y tenía cantidad de astilla. Por eso hasta el día de hoy, por ahí en las iglesias católicas dice que tienen una astilla de la cruz, ¿verdad? Cosa que no es comprobable, pero sí, la cruz estaba llena de astillas. El horadar las manos y los pies, como lo dice el Salmo 22, se cumplió en el caso de Cristo. Y los clavos no eran así redonditos como los de ahora. Eran también hechos por herrero forjado. Calentaban el hierro y le daban la forma para poderlo introducir. Eran gruesos, mucho más gruesos que los clavos actuales. Allí pueden ver el tamaño de un clavo que se encontró en las excavaciones de Jerusalén, en la zona donde crucificaban. Ese es uno de los clavos, está todo herrumbrado, como ustedes ven, pero es un clavo gruesísimo, largo. La Biblia dice que iban a ser horadadas sus manos y sus pies, y todas los dibujos que nosotros vemos, las pinturas de Cristo, aparece como horadada su mano en la palma de la mano. Eso también, y siento quitarles la imagen que ustedes tienen de todo esto, pero no es cierto. En primer lugar, Jesús no era ni rubio, ni de ojos azules, ni bien parecido. ¿Ok? Y en segundo lugar, como estamos viendo, la manera de la crucifixión y dónde fueron atravesados los clavos no fue en la palma de la mano. Así lo pintaron en el pasado, pero en la palma de la mano tenemos huesos, pero no hay dónde sujetar. Y el peso del cuerpo desgarra la carne entre medio de los dedos, de los huesos de los dedos, y no se podría sostener en el aire. Por eso ustedes ven que era atravesado en la muñeca. Ahí era donde se colocaban los clavos. Incluso se han encontrado personas que fueron crucificadas en la misma época de Cristo y las marcas de los clavos están en los pies y en las muñecas, en todos los casos. Hay uno que incluso se ha encontrado el clavo todavía metido en el hueso en uno de las excavaciones de Jerusalén. ¿Okay? ¿Por qué ponían aquí? Porque aquí hay huesos donde están unidos que pueden aguantar el peso
del cuerpo. Si miran por dónde pasa, esta es un corte transversal de la mano y el hueso pasa, aquí tengo toda la información, pero no la voy a leer en ese momento, arruina la vena principal, sangra profusamente porque se rompe la arteria principal que va hacia la mano, y la mano tiene una arteria importante porque movemos continuamente la mano, pero también por allí pasan todos los nervios, es la cavidad aquí entre medio. Si ustedes se tocan aquí en la muñeca van a encontrar que hay como un hueco. Lo pueden tocar. Hay huesos a un lado, hay huesos al otro lado y hay un huequito. Ahí es donde metían los clavos. Pero por ese conducto también pasan todos los nervios de la mano. El dolor es insoportable. Por eso le daban a beber licor para poderle aguantar un poco el dolor. Jesús no recibió eso. Le metieron los clavos herrumbrados allí en el lugar de más dolor. El dolor más grande era cuando se levantaba la cruz. Después que los tenían ya fijados en la cruz, había que levantar la cruz. Y era pesada, imagínense, si pesaba 140 kilos, más la persona que pesaba otros 80 kilos o lo que fuera, pues eran más de 250 kilos. Entre muchos soldados tenían que irla levantando con soga para poderla levantar. Y una vez que la tenían erguida, entonces con un mazo le iban golpeando al pie de la cruz para irla acercando al orificio que se había ahuecado. Y cuando llegaba al borde, la cruz caía en forma brusca 1 metro hacia abajo. No hubiera aguantado si los clavos hubieran estado en la mano. Ahí se desgarra completamente, todavía acostado en el suelo, pues los clavos se aguantaban, pero una vez que levantaban con el peso del cuerpo y el golpe seco que caía la cruz, ese dolor es insoportable. Pero recuerden que Jesús tenía toda su espalda lastimada. Cuando le habían quitado su manto, el manto se había secado arriba de las heridas con la sangre. Y cuando se lo arrancaron, le volvieron a abrir las heridas, le sacaron toda la sangre seca que tenía, le arrancaron la piel y volvió a sangrar. Cuando lo ponen sobre la cruz, las astillas se le clavan, pero también la tierra, hay pedacitos de piedra, todo eso. Primero lo tiran a la fuerza al suelo, con la espalda lastimada, los pedacitos de piedra se le pegan en las lastimaduras y luego lo colocan sobre la cruz y cuando lo levantan, cae la cruz en forma brusca en 1 metro de profundidad. Casi todos los que eran crucificados se desmayaban en ese momento por el dolor, ni aún tomando licor. Si ustedes notan, la cruz tenía también, vamos a ir un poquito aquí más adelante, esta próxima es el clavo de los pies, a donde se ponía. Allí sí se ponía delante de estos huesos porque aquí no hay un lugar hueco, pero no importaba porque no tenía que soportar, estaba, digamos, los pies, el clavo se ponía aquí y el peso hacía sobre los huesos de arriba, no sobre los de abajo. Pero en las manos, si se ponía el clavo aquí, el peso iba hacia arriba y desgarraba la carne. Entonces, en los pies también se ponía allí en medio del carpio, de los huesos del carpio. Pero lo que les quería mostrar es la próxima diapositiva, cómo eran crucificados. No eran crucificados con las piernas rectas hacia abajo, como se ven los dibujos que hacen de Jesús con las piernas estiradas.
eran crucificados de medio lado, como ven ustedes aquí, ¿okay? Con las piernas flexadas. Y también los brazos no estaban totalmente estirados, sino un poco flexionados, como ustedes pueden ver aquí. La razón para eso es que cuando la persona cuelga sobre las piernas, el diafragma es apretado por la osamenta y cuesta mucho exhalar. Se puede inhalar, pero no se puede largar el aire por la posición. La única manera de poder respirar y soltar el aire es aliviar el peso del cuerpo y de los músculos que hacen presión sobre el diafragma, aliviarlo. Y la única manera era empujarse con los pies hacia arriba para que el peso del cuerpo cayera sobre los pies y no sobre los brazos. Y los brazos también se apoyaban en los clavos para poder dar espacio para que se exhalara el aire. Eso es algo horrendo. Para cada respiración, Jesús tenía que empujarse con los pies sobre el clavo que estaba atravesado por sus nervios y tenía que jalar con sus manos hacia arriba, hacer fuerza para que se aflojara el diafragma y poder exhalar. Aguantaban unos segundos, solo lo suficiente como para tirar el aire y luego inspirar otra vez y ya se dejaban con el peso del cuerpo. Algo realmente horrendo, pero aparte de eso, recuerden la espalda lastimada y la cruz detrás, áspera, con todas las astillas. Cada vez que él se empujaba, la espalda rozaba sobre esa madera tosca, no terminada, no lijada, sino totalmente tosca, y se le clavaba en sus espaldas también. Todo esto pasó de dolor físico el Señor Jesús. Bien, el tiempo se nos fue, pero esta tarde vamos a seguir. No sé si ustedes notaron que el tema de esta tarde, antes de la Santa Cena, lleva por título un dolor aún más intenso. Todo lo que nosotros vimos hasta ahora, como les decía, esto es lo que muestran las películas, los cuadros de la crucifixión, y aún la película de Mel Gibson trata de mostrar todo ese sufrimiento físico, pero les decía que se queda corto. Esta tarde vamos a ver el verdadero sufrimiento de Cristo y lo vamos a ver en el abismo de la desesperación, cuando grita colgado de la cruz: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Vamos a ver esa parte de la agonía de Cristo esa tarde antes de la Santa Cena, para que podamos apreciar realmente lo que significa. Y volvamos al texto de Primera de Corintios capítulo 11, que leyera nuestra hermana María. Primera de Corintios capítulo 11. Dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto es algo que Cristo estableció para recordar sus sufrimientos y su muerte.
hasta que Él venga. Y aquel día que Él venga, nos llevará y participaremos de la cena del Señor cuando Él presida a la mesa. Él nos va a servir. Pero esta tarde, al participar en la mesa del Señor, estamos recordando y anunciando su muerte. Y para entender lo que Jesús pasó, tenemos que ver todo esto. Porque si no, no nos damos ni idea de lo que Él sufrió por nosotros. Recuerden la cita y vuelvo a leerla y termino con esta. Y la cita fue la primera que leímos y dice así. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos tocaba a nosotros de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, termina diciendo. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados, perdonados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. No hay más que decir. Y si hubiéramos terminado de leer Isaías 53, dice que cuando Jesús vea el resultado de su sufrimiento, se sentirá satisfecho. Verá el fruto del sufrimiento de su alma y quedará satisfecho. Lo único de todo esto que pasó, que trae felicidad al corazón de Cristo, es que tú y yo aceptemos ese sacrificio, que le recibamos, que no seamos como los de su época que lo hicieron a un lado, se burlaron, menearon el rostro, sino que recibamos. Recuerden que al morir Jesús murieron dos con Él. Uno, los dos eran malos. Eso representa a toda la humanidad. No hay justo ni siquiera uno. Los dos eran malos, los dos eran malhechores, sediciosos, merecían la muerte. Pero uno de los dos le dice al otro, deja de maldecir, este hombre nada malo ha hecho. Nosotros estamos padeciendo lo que merecen nuestros hechos. Pero este nada ha hecho. Y dirigiéndose a Jesús le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contestó, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Esos dos malhechores nos representan a todos nosotros. Y aquí, presentes, y aquellos que me están viendo por el canal, están representados en uno de ellos dos. O el ladrón arrepentido, que reconoció que lo que estaba sufriendo se lo merecía y le dijo a Jesús, acuérdate de mí, perdóname, y dame lugar contigo. Y Jesús se lo prometió, que el perdón estaba con él. Fue gracias a esa muerte que ese hombre pudo ser perdonado y nosotros también. Entonces, aquí presente están representados los dos. ¿Cuál de los dos te representa a ti? ¿Pecadores? Todos por igual.
Ninguno es mejor que nosotros. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si le aceptamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí hemos aceptado el sacrificio de Cristo Jesús, pero realmente reconocemos que así como Él fue tratado, nosotros merecemos ser tratados, porque a veces minimizamos nuestra culpa. Te doy gracias, Señor, porque no soy como otros, no soy un malhechor, no soy un asesino, no soy esto, no soy aquello. ¿Reconocemos realmente que merecemos el castigo? ¿Aceptamos realmente la muerte de Cristo en mi lugar? Porque la mayoría de la gente dice, Jesús murió por los pecados de todo el mundo, pero no se lo aplican a sí mismo. No dicen, Él murió por mis pecados, como dijo el apóstol Pablo. Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Puede ser que haya alguna persona aquí presente que por primera vez ha visto la realidad de la crucifixión de Cristo, que quizás nunca ha hecho una decisión definitiva de recibir al Señor Jesús, de aceptarle. Y llegó el momento de que públicamente le diga, Señor, acepto ese sacrificio. Creo en ti, creo en tu palabra y quiero levantar mi vista y mirar a esa serpiente que fue levantada como Moisés levantó la serpiente para que mirando pueda ser salvo. No hay poder en la serpiente, hay poder en Cristo. Y Él fue el que fue levantado. Y si tú hoy elevas tu vista y miras, puedes ser perdonado. Si hay alguno aquí que aún no ha tomado esa decisión públicamente de aceptar el sacrificio de Cristo, de decir, yo te acepto, Señor. Quiero ser tu hijo, quiero que tú me perdones, que me limpies. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere está condenado. Todos estamos condenados. Pero si tú crees y aceptas ese perdón que está representado en el bautismo, como Jesús lo enseñó, puedes ser libre y tener herencia con los santificados. Pregunto, ¿hay alguno al alcance de mi voz, ya sea que esté presente aquí o a través de los medios de comunicación, que aún no ha sellado su pacto de salvación aceptando a Cristo y siendo bautizado como Él lo mandó? Porque yo puedo decir, yo acepto el sacrificio de Cristo, pero la prueba que lo he aceptado es que le obedezco y recibo el bautismo para el perdón de los pecados. Hay alguien aquí que aún no ha tomado ese paso y quiere decir, pastor, ore por mí. Yo sé que Dios me está llamando, que necesito tomar esta decisión. Hay alguien que quiere decir, yo soy esa alma, pastor. Yo quiero que usted ore por mí, porque yo sí me quiero salvar. Y lo que Cristo hizo por mí, lo acepto. Lo acepto de todo corazón. Y quiero prepararme para tomar ese paso del bautismo. ¿Hay alguno aquí? ¿Quieres levantar tu mano allí donde está? Amén. El Señor te bendiga, mi hermana. Amén. El Señor te bendiga a ti también. Alabado sea tu nombre. Amén. El Señor te bendiga a ti también. Sé que hay algunos más en esta hora. No te dé pena levantar tu mano. Los demás que estamos aquí no la levantamos porque ya tomamos este paso, pero si a ti Dios te está llamando
Sé valiente y di: aquí estoy, Señor, acepto tu sacrificio. ¿Hay alguien más? Gracias. Señor, me bendiga. Pueden acercarse aquí, vamos a orar por ustedes. Vamos a pedirle al Señor que selle esta decisión para vida eterna. Amén. El Señor te bendiga, Kai. Señor te bendiga, mi hermano. Alabado sea su nombre. Qué lindo es verles aquí. Gloria a Dios por eso. Ustedes son preciosas para Dios. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado, ya sea en la iglesia adventista o en otra iglesia, pero que sabe, que sabe que Dios lo está llamando a hacer un nuevo pacto con Él. Quizás le ha fallado, quizás no conocía lo que ahora conoce. ¿Hay alguien aquí que quiere reconciliarse hoy con el Señor? Allí donde estás, levanta tu mano. Voy a orar por ti también. Si ya fuiste bautizado, pero quieres reconciliarte con el Señor. Amén. El Señor te bendiga a ti. Amén. El Señor te bendiga a ti. Esta tarde vamos a tener la oportunidad de la reconciliación a través de la cena del Señor. ¿Alguien más? Bueno, vamos a orar por cada uno de ustedes. Son preciosos para Dios. Dice Isaías 53 que Jesús mirará el fruto del sacrificio que Él hizo y quedará satisfecho. En este momento, aquel corazón que tanto sufrió, ahora está recibiendo el gozo de saber que por lo que Él hizo, tú serás salvo, tú serás salvo. Hay gozo en el corazón de Cristo por la decisión que tú has tomado de aceptar ese sacrificio. También para aquellos que me ven a través de los medios de comunicación, donde quiera que ustedes estén, díganle al Señor: Señor, creo en tu palabra, creo en ti, acepto tu sacrificio, quiero entregarme a ti para servirte. Y busca una iglesia donde puedas ir y sellar tu pacto de salvación con el Señor Jesús a través del bautismo. Les invito a los que puedan que vayamos de rodillas para orar por estas almas, y si no puedes arrodillarte, siéntate allí. Siéntate allí, es más fácil. Y dobla las rodillas de tu alma en arrepentimiento genuino delante del Señor. Amante Padre Celestial, aquí estamos delante de ti, tal como somos, pecadores. Sabemos que no hay justo ni siquiera uno. Y reconocemos que merecemos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero queremos darte gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo para tomar nuestro lugar, porque Él fue contado como pecador, se hizo pecado y fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Él. Acepta, Señor, la decisión de estas almas que han pasado aquí al frente. Tú les conoces. Conoces, Señor, su vida. Conoces sus fracasos, sus tropiezos, sus caídas. Conoces, Señor, sus dolores, sus chascos. Tú sabes, Señor, lo que han sufrido, que no se compara con lo que tú sufriste por nosotros. Pero también sabes que vienen arrepentidos
venimos arrepentidos delante de ti, a pedir que por esa sangre preciosa tú nos laves, nos limpies, nos purifiques de todo pecado. Te pedimos que recibas nuestro espíritu, nuestro corazón contrito y humillado, y que tú lo transformes, que tú lo limpies, que tú lo hagas un nuevo corazón. Solamente tú tienes poder de transformarnos. Bendice a aquellos que también a través de los medios de comunicación han tomado esta decisión en esta hora, donde quiera que estén, y que muy pronto puedan buscar una iglesia donde se predica tu verdad, donde se guarda tus mandamientos por amor a Jesús y puedan sellar su pacto contigo. Y a estas almas, Señor, tenlas en tus brazos, que muy pronto puedan sellar esta decisión de seguirte a ti y servirte todos los días de su vida. Danos tu bendición y que podamos salir de aquí libres de toda culpa, libres de todo pecado, porque en la sangre de Cristo hemos sido lavados y limpiados. Y tráenos nuevamente en las horas de la tarde para completar este tema que nos hace entender lo que Cristo pasó por nosotros. Te lo pedimos en el nombre sacrosanto de tu amado Hijo, nuestro bendito Salvador, el Señor Jesús. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.